Hola, profesor, muy buen día, esperando y se encuentre muy bien. A continuación le vamos a presentar nuestro tema asignado. Mi equipo está conformado por María Raigosa, Montserrat Ramos y su servidor Jesús Ramos. El tema a presentar es meiosis. La meiosis es el proceso durante el cual el número de cromosomas se reduce de modo que se forman células que solo tienen un miembro de cada par de cromosomas homólogos, es decir, que realiza la misma actividad. La meiosis garantiza la producción de una fase haploide y una fase diploide. En el ciclo de vida se produce la fase haploide. La fertilización produce y asegura una fase diploide, por lo cual sin la meiosis la producción sexual no sería posible. A diferencia de la mitosis, en la meiosis la duplicación de cromosomas va seguida por dos divisiones en secuencia que distribuyen los cromosomas en 4 núcleos. Para asegurar cada núcleo hijo formado durante la meiosis posea un miembro de cada par de cromosomas homólogos. Este ocurre mediante un proceso de formación de pares de cromosomas que no forman parte de la mitosis. Estos se alinean y se desarrolla un proceso de recombinación genética. A continuación yo le voy a presentar las fases de la meiosis, la cual es un tipo especial de división celular que origina gametos o células germinales masculinas y femeninas. Un ejemplo es el espermatozoide y el óvulo, en el cual cada una de ellas contiene la mitad de la dotación cromosómica normal. A esta dotación media la conocemos como cromosomas de cada gameto o como húmero haploide. Por lo tanto, esta división, también conocida como gametogénesis, termina produciendo 4 células hijas, que más tarde se fusionará para formar cigotos que ya tienen el número diploide de cromosomas 2N. La meiosis se divide en dos fases separadas. Una por la meiosis 1 o también conocida como división reductora y meiosis 2, perdón, conocida como división ecuatorial. Yo les voy a hablar sobre la meiosis 1. En ella tienen lugar algunos sucesos importantes, como por ejemplo, a diferencia de la mitosis, no ocurre separación de cromátidas, sino que cada cromosoma duplicado de cada par homólogo emigra a cada polo del uso. Durante esta primera división meiótica hay un intercambio de alelos entre las cromátidas de los pares homólogos de los cromosomas duplicados. Este intercambio supondrá la formación de cromátidas con diferentes constitución genética en la célula madre. La meiosis 1 tiene diferentes fases y la primera de ellas es la profase 1. Esta fase es la más larga de la meiosis y en ella los cromosomas homólogos intercambian fragmentos de material genético. Esta fase está dividida en 5 subfases. La primera es el leptoteno. Los cromosomas individuales compuestos por dos cromátidas unidas por el centrómero empiezan a condensarse y hacerse visibles. Forman largas tiras en el núcleo. El cigoteno es el segundo, son los pares de cromosomas homólogos, se aproximan entre sí y tienen lugar a la sinapsis o apareamiento, que suele comenzar por los extremos que se extienden a lo largo de los cromosomas. Esta sinapsis, que se establece por medio del complejo sinaptonémico, forman una tetrada. En tercer lugar está el paquiteno. Se completa la sinapsis en todos los cromosomas. Tiene lugar en entrecruzamiento cromosómico mediante quiasmas y como consecuencia tiene lugar una recombinación genética.
Estas suelen ser 2 o 3 de estos encruzamientos por cada bivalente. Después está el diploteno, que comienza la separación de los cromosomas homólogos y pone aún más de manifiesto los quiasmas. Y por último está el diacinesis, que es cuando los cromosomas se condensan al máximo y desaparece el núcleo y la membrana nuclear, por lo que quedan libres en el citoplasma. Se puede apreciar como cada bivalente está unido por 4 cromátidas, tetrarazón. La segunda fase de la meiosis 1 es la metafase 1. Durante esta fase, los cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial, completamente al azar, lo que garantiza la reunión de los cromosomas maternos y paternos. La siguiente es la anafase 1, que es la separación de cada bivalente que se desplaza hacia los polos opuestos de la célula. Cada cromosoma sigue constituido aún por 2 cromátidas. Y por último está la telofase 1. Esta fase es parecida a la mitosis. Los cromosomas llegan hasta los polos opuestos, se vuelven a formar los núcleos y comienza la citocinesis. Cada célula hija recibe 23 cromosomas, pero como cada cromosoma está compuesto por 2 cromátidas, el contenido de ADN todavía es diploide. Cada una de las células hijas recién formadas entran en la meiosis 2. Después tenemos la meiosis 2, la cual solo tiene lugar la separación por el centrómero de cada cromosoma para liberar las cromátidas que migran a cada polo opuesto del uso. En el hombre, cada uno de los 4 gametos resultantes sufre una transformación hasta el espermatozoide maduro. En la mujer, el citoplasma se distribuye de manera desigual entre los 4 gametos resultantes. Uno de ellos lo gana casi todo, el óvulo, mientras que los otros 3 se degeneran. Esta se compone de 4 fases. La primera es la profase 2, la cual es muy corta, se rompe la membrana nuclear y se forma el nuevo uso. Enseguida tenemos la metafase 2, la cual los cromosomas de cada uno de ellos formado por 2 cromátidas se alinean en el plano ecuatorial. Después tenemos la anafase 2, que se separan las cromátidas de cada cromosoma. Y por último tenemos la telofase 2, en la cual se forma la membrana nuclear alrededor de los 4 núcleos haploides y comienza la citocinesis. El resultado final son 4 células hijas, que a diferencia de lo que ocurre en la mitosis, contiene el número haploide de cromosomas y son distintas desde el punto de vista de su dotación genética, en lo cual pues esto se va a significar que cada gameto contiene su propio complemento genético y único. Control del ciclo celular. En este esquema se muestran 3 de las principales vías que controlan la progresión del ciclo celular. En la vía A se muestra cómo ATR se activa tras un daño específico. Este a su vez fosforila y activa la cinasa del punto de revisión CHK1, que fosforila y desactiva la fosfata del CDC25, la cual en condiciones normales se desplaza entre el núcleo y el citoplasma, pero a su vez fosforilada se une a una proteína adaptadora en el citoplasma y no puede importarse de nuevo al núcleo, lo que deja al CDK en su estado inactivo. En la vía B se observa cómo ATM, tras activarse por un daño específico, se activa y fosforila y activa la cinasa del punto de revisión CHK2, que fosforila a P53, el cual activa a la transcripción de P21 y la proteína del P21 producida inhibe de forma directa a la CDK
en ambas vías, resultando en el paro de ciclo celular. En la vía C se muestra la proteína Rb, que en condiciones normales se encuentra parcialmente fosforilada y unida al factor transcripcional de E2F. Esta se hiperfosforila por el complejo D-CDK4D6, lo que provoca que se desprenda del C2F, permitiéndole a la célula entrar a la fase S. La meiosis, bueno, es una parte realmente importante de la biología humana y la biología humana de muchos otros organismos que tienen reproducción sexual. Básicamente, el problema es el siguiente. Usted tiene un cierto número de cromosomas. Nosotros como humanos tenemos 46, pero un niño que va a obtener la mitad de su herencia de su madre y de su padre no puede mantener 46 de ambos, porque serían 92. Así que tiene que haber una manera de tomar los cromosomas apareados y separarlos al producir los gametos, espermatozoides y óvulos. En eso consiste la meiosis, en tomar ese conjunto en esto consiste, el conjunto de complementos y poder descomponerlo en lo que llamamos conjunto haploide. Podemos proporcionar la oportunidad de que se mezclen un poco más ambas copias y dar lugar a resultados variados, lo cual es crítico para la diversidad de la especie. La meiosis es una de esas cosas que es difícil de entender. Hay meiosis 1 y hay meiosis 2. Hay que saber dónde se produce la recombinación, pero en una parte muy emocionante en la biología. En conclusión, la meiosis es cuando la fecundación se unen dos gametos. La célula resultante, llamada cigoto, contiene toda la dotación doble de cromosomas. La mitad de estos cromosomas proceden de un progenitor y la otra mitad del otro. Hasta aquí termina nuestro trabajo, profe. Esperemos le guste y muchas gracias por su atención.